Entonces vamos a usar las reglas de derivación que habíamos utilizado anteriormente, pero ahora incluyendo derivadas de funciones trigonométricas. Por ejemplo, en esta, necesito derivar x cúbica por coseno de x. Es una función compuesta. Está compuesta de un producto. Una función es x cúbica y la otra es coseno. ¿Se acuerdan cómo derivar un producto de funciones? Aquí yo voy a calcular la derivada de y, que lo podemos escribir así, o como la derivada de la función f, o también podemos decir es la derivada con respecto a x, o podemos decir la derivada de y con respecto a x. Las cuatro significan lo mismo. Es calcular la derivada. Ahora sí, ¿cómo se calcula la derivada de un producto de funciones, muchachos? Pues nos había dado una fórmula, ¿no? Ajá. Que era la de diferencial de x, f de x por g de x es igual a f de x por la derivada de g de x. No sé si me está entendiendo. Sí, sí te estoy entendiendo. Más la derivada de f de x por g de x. Esa merito. Tenemos dos funciones, la primera y la segunda. La derivada de un producto va a ser la primera por la derivada de la segunda, no importa cómo se llamen, mientras ustedes le entiendan. Hay veces que le ponen un v o lo dejan como f. Como sea, significa lo mismo. La primera función por la derivada de la segunda más la segunda función por la derivada de la primera. Mi primera función es x cúbica. Ahí nada más indiqué lo que voy a hacer. Acá ya vamos a calcular la derivada. Será x cúbica y x cúbica lo vamos a multiplicar por la derivada de coseno. ¿Cuál es la derivada de coseno? Esta que está aquí. La derivada de coseno, seno de x. Es menos seno de x, ¿no? Menos seno de x. Sí, gracias. Luego, ¿por qué no me salen, verdad? Derivada de coseno menos seno de x. Más, acuérdense, cuando es un producto de funciones, todas se suman. Más El coseno coseno de de x x y la derivada de x cúbica, sería 3 por 2x. 3x cuadrada, ¿no? Ajá. 3x cuadrada. Y pues ya, derivado ya está. Ya nada más hay que reacomodarlo para expresarlo de una manera más simple. Entonces aquí tengo más por menos x cúbica por seno de x. Más, aquí tengo coseno de x por 3x al cuadrado. Como estoy poniendo el paréntesis, está muy claro que es coseno de x por esto que está aquí. Sin embargo, yo recomiendo que todo lo que no forme parte de la función trigonométrica se ponga en el lado izquierdo y mejor lo escriban así, 3x cuadrada por coseno de x. ¿Por qué? Con el paréntesis no hay problema, pero a veces se nos olvida poner paréntesis y entonces yo lo dejo así, coseno de x por 3x al cuadrado. Me llamaron a comer, ahí dejé mis apuntes y yo regresé y luego cuando regreso, ¿era coseno de x por 3x cuadrada? ¿O era el coseno de x que se multiplica por 3x cuadrada? ¿Cuál de las dos era? Y se presta confusión. Incluso aunque no nos llamen a comer en ese mismo momento, nos brincamos y en el siguiente renglón se nos pasa y entonces ya no sabemos cómo era. Entonces, esto es muy frecuente, yo lo he visto cuando resuelven algunos ejercicios. Entonces, para evitar confusión es mejor, si no es parte del argumento de la función coseno, lo ponemos del lado izquierdo y así ya no se genera confusión.
Es una recomendación, no una regla. Cada quien lo puede resolver como guste. Y hasta aquí pues ya estaría la respuesta. Ya derivamos y ya simplificamos. Esta sería la respuesta de este ejercicio. ¿Alguna pregunta? Maestra, ¿me podría volver a repetir cómo es que el menos seno de X se vuelve positivo? Ah, no, ya vi el signo. Sí, sí Gracias. lo puse a un lado. Maestra, yo tengo una duda con el signo de lo de seno de X, ¿por qué quedó positivo? Aquí, Sí, se porque hice multiplicó. la multiplicación, este es positivo y este es negativo. Hago la multiplicación, más por menos, me queda menos. Menos X cúbica por seno de X. Ah, ok, sí, sí, Acá sí. se quedó. Y dijo Maestra. que todo, A ver, Ah, no, pregunta, Josafat. Yo ahorita pregunto. ok. Dijo que todo lo que no tuviera nada que ver con la función trigonométrica lo pusiéramos a la izquierda. sí, yo lo Ok. recomiendo altamente. Y si lo ponen del lado derecho, indíquenlo con un paréntesis. A ver, adelante, ¿quién más? Yo, maestra. En Dime. todo, o sea, si hubiéramos tenido, en vez de cos, no sé, la secante, hubiéramos usado la fórmula de la derivada que ahí puso. ¿Esta de acá? Sí. Ah, ok. Esa era mi duda. Ah, muy bien. ¿Alguna otra? De hecho, ahorita vamos a usar más. Bueno, esto fue en el caso de un producto. Podemos hacerlo también con un cociente. Tengo aquí una función que es una función compuesta y es un cociente de funciones, así que vamos a usar la regla del cociente. ¿Se acuerdan de la regla del cociente? Es Sí. La derivada de y o lo que es lo mismo de y en dx es igual a, también me va a resultar un cociente, ¿verdad? Ah, estoy escribiendo en otra página, con razón no se ve. La derivada de y es, o sea, la derivada de y con respecto a x es igual a, Haz de cuenta que va a ser lo mismo, pero se va a dividir otra vez entre g de x, pero al cuadrado. ujú. Abajo me va a quedar la misma que tenía en el denominador, pero ahora al cuadrado. Entonces aquí tendríamos x al cuadrado. Y arriba, arriba sería g de x por la derivada de f de x menos f de x por la derivada de g de x. esa merita. Yo para recordarlas siempre les digo la primera y la segunda función. Entonces la segunda función siempre me queda en los extremos, me va a quedar aquí al inicio y me va a quedar al final. Entonces es la segunda por la derivada de la primera, De seno de x. que es seno de x, menos en un cociente siempre es una resta. Menos, ahora va a ser mi primera función Seno de x. por la derivada de la segunda. Exacto, porque la segunda me va a quedar en los extremos. Entonces ahora va a ser la derivada de x. Ahí ya nada más indique, ahora sí vamos a resolver. Yo así me acuerdo. Ustedes háganle como quieran para que recuerden la fórmula. Cada uno tiene sus técnicas. A mí esa me sirvió. Y acá abajo me queda x cuadrada. Y arriba va a ser x que multiplica a la derivada del seno de x. La derivada de seno es esta de aquí. Entonces sería el coseno de x. Exacto.
coseno de X. Menos el seno de X por la derivada de X. Y la derivada de X es 1. 1. Y ya terminé de derivar, ya nada más hay que reescribir si es necesario, pues ya nada más quitar los paréntesis, que no era necesario, yo los indico para que sepamos de dónde va saliendo cada término, pero en realidad es X por coseno de X menos seno de X y se divide entre X cuadrada. Lo podemos dejar así. O podemos simplificar separando cada término. X coseno de X se divide entre X cuadrada menos seno de X entre X cuadrada. Acuérdense, si está en el numerador sí los puedo separar, en el denominador no. Tendré que hacer alguna otra técnica. Y pues en el primer término, como tengo X arriba y X cuadrada abajo, pues ya nada más me quedó coseno de X sobre X. Y en el segundo, seno, ese sí se queda igual, seno de X sobre X al cuadrado. Y esta ya es la respuesta de mi ejercicio. ¿Preguntas? Oiga, maestra, ¿no faltó una X ahí en la respuesta, atrás de coseno? Ah, es que se eliminó, mira, tienes una X aquí y una X cuadrada acá. Ajá. Se elimina una. Ah, ok. Sí, esa X cuadrada pues es como si tuviéramos X por X. Y ya eliminamos una. ¿Puede ser la que sea, maestra, o de preferencia las que estén del lado izquierdo? Solo si están del lado izquierdo, porque si están en el lado derecho significa que es como argumento de la función coseno y ahí no se puede hacer nada. Es parte del coseno. Ah, ok. Sí, solo las que estén en el lado izquierdo si las hemos acomodado así. ¿Alguna otra duda? No, maestra. ¿No? Muy bien. Hay una característica de las derivadas de funciones trigonométricas. Como las funciones trigonométricas se pueden expresar de muchas maneras gracias a las identidades, entonces las derivadas se pueden ver de manera diferente según el método que usemos para resolverlas. Por ejemplo, esta de acá la podemos resolver de diferentes maneras. Una es derivar así como un cociente y otra usar algunas identidades antes de empezar a derivar. Vamos a ver las dos maneras para que veamos las diferencias. Aquí, por ejemplo, voy a calcular la derivada de y, o sea, de y en de x, y vamos a usar la regla del cociente. Ahí. Entonces aquí me va a quedar la función, mi segunda función, el denominador, al cuadrado, y arriba va a ser la segunda función. Acuérdense, van en los extremos. La segunda por la derivada de mi primera función, 1 menos coseno de x. Menos, porque es la regla del cociente, menos mi primera función por la derivada de mi segunda función, que es seno de x. Así la que aparecía en el denominador me queda en los extremos, aquí, aquí y aquí.
Si me quedó así, la hice bien. Si no, pues hay que revisar en qué nos equivocamos. Ya indiqué qué voy a hacer, entonces ahora sí lo voy a hacer. Hay que calcular la derivada. El denominador no cambia, así que voy a seguir teniendo seno de x al cuadrado o lo que es lo mismo, el seno cuadrado de x. Esta y esta significan lo mismo. Y arriba voy a tener seno de x que multiplica a la derivada de 1, 0, 0. menos la derivada del coseno. La derivada del coseno es menos seno, entonces eso lo vamos a indicar. Menos, y la derivada de coseno es menos seno. El primer menos es este que aparece aquí. Y mi segundo menos, este de aquí, es el de la fórmula de derivación. Entonces hay que respetar y no perdernos en los signos. El segundo es este. Ahí está. El seno por la derivada de esta expresión que está aquí, menos el de la fórmula, menos, teníamos 1 menos coseno de x, y eso se multiplica por la derivada del seno. ¿Dónde anda? Que sería esta de aquí. La derivada del seno es coseno de x. Ahora sí, hasta ahí nosotros ya terminamos de derivar. ¿Terminó nuestro ejercicio? No, pues todavía hay que simplificar, pero derivado ya está. Tendríamos seno de x. Bueno, a final de cuentas nos quedó menos por menos. El resultado de lo que está aquí adentro es más seno. Ay, se me olvidó la x. Más seno de x. Si lo multiplicamos por el que está afuera, seno de x por seno de x. Seno al cuadrado. Seno cuadrado de x, exactamente. Menos, acá vamos a tener estos dos términos multiplicados por este. El primero es 1 por coseno y el otro es menos coseno por coseno. Maestra, Sí, ya me perdí ahí donde está el seno cuadrado. ahí está. No, aquí donde continúa, donde dice seno ¿Este? cuadrado de ahí. Sí, sí, no lo escribimos otra vez. De todas formas voy a hacer otro paso. Tengo seno de x que multiplica a... Al final tengo menos por menos, me quedó seno de x positivo. Y seno por seno me dio el seno cuadrado que puse, pero ahorita lo ponemos en otro paso. ¿Y ahí la x no se eleva al cuadrado tampoco, maestra? No. No, la x no. Ese argumento no cambia. De hecho, si tuvieras seno de a por seno de x, no se puede hacer la multiplicación. Para que se pueda hacer la multiplicación, el argumento debe ser el mismo. X y x. Y lo único que se eleva al cuadrado es el seno. Y ahora acá tengo 1 por coseno de x. Y luego tengo menos por coseno, más por menos me queda negativo y tengo coseno por coseno.
Menos coseno cuadrado de X. menos coseno cuadrado de X. Todo esto me va a quedar entre seno cuadrado de X. Y el resultado de esta va a ser seno por seno. Seno cuadrado de X. Y luego tengo menos por coseno. Menos coseno de X. Y tengo menos por menos, el que sigue es positivo. Más coseno cuadrado de X. Todo esto se divide entre... era seno. Seno cuadrado de X. ¿Puedo simplificar todavía más? Sí. Maestra, Sí. pero ya, ya cambió los signos, ¿verdad? Sí, porque todos estos dos términos se estaban restando. Entonces tengo más por más, menos. Menos por menos, más. Realicé esta multiplicación. Era menos todo esto. ¿Alguien se acuerda a qué es igual seno cuadrado más coseno cuadrado? Al coseno, la verdad. No. ¿Dónde andan mis identidades? Acá está. Seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Entonces, seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Entonces, si aquí tengo este más este, agrupo esos dos y el resultado es 1. Entonces, este más este es 1. 1 menos coseno de X. Y todo esto es igual a seno cuadrado de X. Y aquí está el resultado de la derivada, ya simplificado. ¿Alguna pregunta? Eso de lo del seno cuadrado de X más coseno cuadrado de X ya es una propiedad, ¿verdad, maestra? O sea, ya es algo que está ahí establecido. Sí, se llaman identidades Una identidad. trigonométricas y las vamos a usar mucho. Ah, ok. Es que luego yo me confundo con esas porque digo, bueno, ¿y de dónde sacó eso? No, estas ya son identidades. Cada que estemos usando funciones trigonométricas va a ser común que usemos estas identidades. Ya ven que hay diferentes personalidades de profesores. Hay quienes dicen, no, no es obligatorio que se los aprendan porque siempre los pueden consultar en un libro. Está el otro extremo que dice, no, yo sí quiero que se los aprendan porque todas esas fórmulas las deben dominar. Yo mantengo un punto intermedio. No creo que sea necesario que se aprendan todo porque sí es cierto. Se lo pueden consultar en internet, en un libro, en sus apuntes. No es necesario que se las aprendan. Pero tampoco estoy en el extremo de que las dominen todas. Sí requiero que al menos sepan, yo me acuerdo que este era igual a algo. Lo busco en una identidad, sí, es igual a algo. Seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. No que te la aprendas, pero sí que sepas, sí conozcas su existencia para que si en algún momento la necesitas, tal vez no la dominas a la perfección, pero sabes que la puedes utilizar. Que sepan qué herramientas tienen a la mano. Entonces, no es necesario que las memoricen, pero sí conózcanlas para que vean cuándo las podrían utilizar. Por ejemplo, ahorita, sí las vamos a utilizar ya con mayor frecuencia. ¿Alguna otra pregunta? De momento no, maestra. No, ya sé que Al hacen rato sí. ejercicios, ¿verdad? Sí, es normal. Ahora, esta misma derivada la puedo resolver si en lugar de utilizar la regla del cociente, primero uso identidades.
Vamos a separar esto. Acuérdense, si está en el numerador, lo puedo separar. Lo vamos a separar en dos fracciones. Una que es 1 sobre seno de x y otra que es menos coseno de x entre seno de x. ¿Se acuerdan a qué es igual 1 sobre seno? Esa cosecante, ¿no? Exactamente, se me perdió. Acá está. 1 sobre seno es igual a cosecante. Entonces aquí tendríamos 1 sobre seno, mejor ponemos cosecante de x menos coseno sobre seno. ¿Tangente? Cotangente. No, con tangente, con tangente. Ajá, Sí, sí, la sí. tangente es seno sobre coseno, si la ponemos al revés es la cotangente. Menos cotangente de x. Entonces ahora no vamos a derivar como un cociente, sino como una suma de funciones. Entonces si yo calculo la derivada de, bueno, primero calculamos la derivada de la cosecante. Y vamos a restarle, porque esa es una diferencia de funciones, la derivada de la cotangente. Busco en mi formulario la derivada de la cosecante. Es menos cotangente de u por la cosecante de u. Exactamente. Aquí todavía no tenemos u porque eso es hasta que empezamos a usar la regla de la cadena, pero tenemos x. Entonces sí, sería la misma cambiando la u por la x. Entonces aquí el resultado es la derivada de la cosecante menos cosecante de x por cotangente de x. Menos la derivada de la cotangente. ¿Dónde anda? Derivada de la cotangente sería esta de aquí. La de menos cosecante al cuadrado de x. Exactamente, respetando el signo, menos cosecante cuadrada de x. Ya nada más realizando la multiplicación de los signos. Menos por menos, esta me va a quedar positiva, así que la ponemos primero. Cosecante cuadrada de x menos cosecante de x por cotangente de x. Y esta es la respuesta a la derivada. No importa que sean diferentes, maestra. Bueno, sí, pues por los métodos. Se ven diferentes, pero no son diferentes. De hecho, si nosotros las graficamos, miren, acá está la primera que obtuvimos, 1 menos coseno sobre seno cuadrado. Y esta es la segunda que obtuvimos, cosecante cuadrada menos cosecante por cotangente. Es exactamente la misma función. Se ve diferente, eso sí, pero no es otra función. Si fuera otra función, pasaría por puntos diferentes, pero pasa exactamente por los mismos puntos. Entonces, es la misma función expresada de una manera diferente. ¿Por qué se ve diferente? Por las identidades. 1 menos coseno sobre seno cuadrado, si usamos identidades, lo podríamos separar como 1 sobre seno cuadrado menos coseno de x sobre seno cuadrado. Seno cuadrado quiere decir que es la multiplicación de seno por seno. Entonces lo podríamos expresar así. Seno de x por seno de x. Este sobre 1 y coseno sobre seno. Es en realidad lo mismo,
Porque cuando haga la multiplicación de estas dos fracciones voy a tener coseno por 1, coseno. Seno por seno, seno cuadrado. Sin embargo, así yo puedo sustituir por identidades. 1 sobre seno es cosecante. 1 al cuadrado sobre seno al cuadrado, pues es cosecante cuadrada. Menos 1 sobre seno cosecante. Coseno sobre seno cotangente de X. ¿Es diferente? Se ve diferente, no es diferente. Si usamos identidades, ambas respuestas son iguales.